El propósito del siguiente video es el de dejar en evidencia las 3 experiencias de laboratorio de las que hicimos uso el pasado jueves 7 de noviembre del año 2024. Estas experiencias corresponden al laboratorio de termodinámica, donde afianzamos los conocimientos previamente vistos en clase de una manera más práctica. Nuestro grupo está conformado por Heidi Ochoa, Roberto Carlos, David y mi persona Agustín Esteban Tortel. La primera experiencia que realizamos hizo referencia a la dilatación térmica de una barra metálica. En este experimento lo primero que hicimos fue tomar esta barra metálica, medir sus dimensiones, longitud, diámetro y su masa, y con base en esta información lo que hicimos fue conectarla a una resistencia, como pueden ver en las imágenes, conectar una resistencia. Estaba directo a la corriente. También tuvimos un medidor de temperatura, el que nos iba, pues lógicamente, informando acerca de en qué temperatura se encontraba la barra, para con base en esta información tener en cuenta la dilatación que ésta presentaba. Los datos iniciales de la barra fueron: la longitud inicial fue de 46.5 centímetros. Esta temperatura, una temperatura inicial que fue de 24 grados centígrados. La masa de la barra fue de 107.87 gramos. El voltaje que le aplicamos al sistema, a pesar de que en la guía nos recomienda que no superemos el umbral de los 5 voltios, tuvimos que usar un poco más, ya que la barra tardó más tiempo de lo esperado en calentarse y dilatarse también. Así que el voltaje posterior que le aplicamos al sistema fue de 7.53 voltios por recomendación del profesor. La corriente del circuito la manejamos a 2.53 amperios. El procedimiento experimental en sí es muy sencillo y el aprendizaje que nos brinda es bastante rico en comparación con la dificultad que tiene este ejercicio. Simplemente, primer paso fue montar la barra metálica en el sistema de medida y nos aseguramos que este mismo estuviera calibrado y aislado bajo las recomendaciones de nuestro docente. Después la barra la conectamos a la resistencia a través de una fuente de voltaje y generamos un gradiente de temperatura que fuera controlado en el mismo material. Bueno, durante el experimento observamos que la temperatura y la expansión de la barra aumentaban muy lentamente, así que decidimos consultar al profesor y para agilizar el proceso nos recomendó subir el voltaje al previamente mencionado de 7.53 voltios y pues nos permitió lograr estos cambios de elongación y temperatura en un tiempo mucho más razonable. Después medimos y registramos la temperatura. Mínimo eran 15 datos lo que teníamos que tomar y se cumplió con este objetivo. Entonces cada intervalo lo registramos en una tablita que aquí posteriormente la van a poder ver. Entonces alcanzamos una temperatura máxima de 50 grados y se obtuvieron los 15 puntos de temperatura y los 15 datos que nos permitieron analizar este experimento. Los datos experimentales los van a poder estar observando en una tabla que les vamos a dejar aquí y también se encuentran en la guía o en el informe que realizamos de esta experiencia de laboratorio. Datos lo que teníamos que tomar y se cumplió con este objetivo. Entonces cada intervalo lo registramos en una tablita que aquí posteriormente la van a poder ver. Entonces alcanzamos una temperatura máxima de 50 grados y se obtuvieron los 15 puntos de temperatura y los 15 datos que nos permitieron analizar este experimento. Posteriormente, para el análisis de los datos, lo que hicimos fue utilizar la ecuación de coeficiente de dilatación térmica lineal, que viene representado por alfa, que es igual a el cambio en la longitud sobre la longitud inicial por el cambio en la temperatura. Entonces los valores de A obtenidos podrán verlos también aquí enfrente en una tablita y al final calculamos el valor promedio de este coeficiente de dilatación. En este caso nuestro valor promedio fue de 8.004
por 10 a la menos 6 grados centígrados. Entonces, como primera conclusión, obtenemos que esta relación entre la temperatura y la elongación es directamente proporcional. Así, vemos cómo en la ecuación, en la teoría y en la práctica, se cumple esta ley. Porque la ecuación lo que nos dice es que el cambio de la longitud es directamente proporcional a este coeficiente. Segundo, la precisión de este experimento no fue la óptima, seguramente por algún fallo dentro de la manipulación por parte de nosotros y pues también ciertas inexactitudes en la medición de la temperatura y la longitud. También puede haber sido por algún tipo de pérdida de calor dentro del mismo sistema o por cambios o variaciones dentro de la corriente. Eso habría que estudiarlo más a profundidad. El resto ya sería el ajuste del voltaje, que ya lo mencionamos previamente, y la aplicación de los resultados. El valor promedio que obtuvimos se encuentra pues dentro del rango típico de materiales metálicos. Entonces estos resultados pueden utilizarse como referencia para hacer cálculos posteriores y que estos se encuentren dentro de los umbrales permitidos. Y para aplicaciones prácticas también, ya conocemos este coeficiente. Entonces, bueno, como recomendaciones finales para mejorar la precisión de este tipo de experimentos, sugerimos verificar bien el aislamiento térmico del material, verificar bien que la máquina esté correctamente calibrada y estos resultados pues podríamos utilizarlo posteriormente para medir otros materiales y que estos también se encuentren dentro de los umbrales recomendados. Muchas gracias por... Como objetivo general de este experimento tenemos que era analizar la relación entre la presión y el volumen en un gas contenido en un tubo al realizar un proceso de comprensión aplicando los principios de la termodinámica. Los materiales que utilizamos fueron jeringa con aire de 60 mililitros, sensores de presión conectados a la jeringa, sistemas para registrar datos de presión y dispositivos para variar el volumen de la jeringa. En la metodología que utilizamos en la experiencia comenzó con la instalación de una jeringa que contenía aire, como lo mencionaba antes, que estaba conectado a un sensor de presión vinculado a un sistema de registro de datos. Para garantizar la precisión en las mediciones, se realizó una calibración inicial del sistema, estableciendo un volumen específico en la jeringa y verificando que el sensor captara adecuadamente los cambios de presión. Esto permitió asegurar que las variaciones en los datos reflejen el comportamiento real del gas bajo diferentes condiciones de volumen. Posteriormente se procedió a modificar el volumen de aire en la jeringa mediante ajustes controlados del émbolo, realizando una serie de mediciones tanto al aumentar como al disminuir el volumen. Esto fueron 15 lecturas en total, ya que esto garantiza un análisis más detallado. Con los datos recopilados se realizó un análisis gráfico de la relación entre presión y volumen, que lo veremos más adelante en la sesión de análisis de resultados. En la sesión de análisis de resultados podemos apreciar primeramente dos figuras, la 1.1 y la 1.2, donde en la figura 1.1 relacionamos los datos obtenidos de volumen en mililitros y presión en kilopascales, y en la figura 1.2 podemos ver el comportamiento gráfico de estos datos. Nos basamos en la ley de Boyle para poder hacer la ecuación que relaciona estos datos y que para poder obtener el resultado del trabajo realizado en este experimento. Cabe destacar que para poder obtener el resultado en joules tuvimos que hacer un par de conversiones y relaciones, ya que las medidas que teníamos no nos permitían hacer el resultado o el procedimiento directamente. También cabe recalcar que hay fuentes de error, como por ejemplo el sujeto que estaba llevando a cabo la prueba, ya que hay algunos sujetos que pueden ser más sensibles al dolor, ya que el dispositivo era un poco incómodo a la hora de ejercer la presión para cambiar el volumen del gas. Para concluir, podemos decir que en base a la ley de Boyle
ya que esta establece que a temperatura constante el producto de la presión y el volumen de un gas es constante. Esto quiere decir que al aumentar el volumen de un gas, la presión disminuye y viceversa, que a través de la recopilación y análisis de datos se puede validar el comportamiento teórico de los gases ideales en condición de comprensión, lo que refuerza el aprendizaje práctico de los principios de la termodinámica. La metodología empleada, que incluyó la calibración de sensores y la toma de múltiples mediciones, fue crucial para obtener resultados que, en su totalidad, no fueron precisos y confiables, pero permitieron desarrollar la experiencia de forma correcta. Para iniciar con el laboratorio de shock térmico, comenzamos con la experiencia número 1, que trata sobre equilibrio térmico. En esta se realizó una mezcla de dos volúmenes de agua con diferentes temperaturas. En un recipiente tomamos la primera masa de agua, que equivale a 192.5 gramos. Con ayuda del termómetro digital y la aplicación PASCO, nos dio una temperatura de 25,7 grados Celsius. Para la segunda masa de agua tenemos 96.68 gramos. Esta la llevamos a una temperatura de 79 grados Celsius con ayuda de una estufa eléctrica o plancha eléctrica. Con mucho cuidado y precaución tomamos el agua caliente y la sumergimos en el agua fría, lo cual nos dio una temperatura de equilibrio de 42.3 grados Celsius y una masa total de 288.73 gramos. Aplicamos el principio de la conservación de energía para hallar el equilibrio térmico, lo cual nos dio 43.5 grados Celsius, lo cual indica que los resultados son consistentes en cuanto al choque térmico y al equilibrio, puesto que no hay gran diferencia entre los datos obtenidos de la experiencia y de los datos calculados. Para continuar con la segunda parte del experimento, en el cual tratamos el tema de choque térmico, tomamos una masa de agua de 204 gramos y la vertimos en un recipiente. A esta agua se le tomó una temperatura ambiente de 25,6 grados Celsius con un termómetro digital del software PASCO Capstone. Luego tomamos un cilindro metálico, el cual llevamos a calentar en la estufa eléctrica hasta llevarlo a una temperatura de 98 grados Celsius. Con precaución tomamos este cilindro y lo sumergimos dentro del recipiente que tenía el agua, el cual se dejó reposar durante unos minutos para obtener un equilibrio térmico de 31,5 grados Celsius. Según estos datos, pudimos obtener que utilizando la fórmula de conservación de energía, despejando esta fórmula para el calor específico del material, nos dio como resultado un calor específico de 0,58 joules sobre gramos por grado Celsius. Observando las tablas vistas en clase de calor específico, encontramos que no hay un material que directamente tenga este valor, pero investigando un poco nos dimos cuenta de que el acero era el material que más se le acercaba a este calor específico, ya que el acero, variando un poco la cantidad de sus aleaciones, tenía un valor que rondaba entre los 0,5 y 0,55 joules sobre gramos por grado Celsius. Entonces damos como conclusión de que el material del cual estaba hecho el cilindro era de acero.